Nuevamente, iglesia, reciban un saludo fraternal. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios reposen sobre nosotros el día de hoy. Como bien lo dijo nuestro director de culto, hoy vamos a predicar la tercera parte acerca de la obra del Espíritu en la convicción de pecado. Para ello, el primer sermón hicimos un recorrido, un panorama general de cómo el Espíritu Santo ha obrado en la creación del universo, cómo el Espíritu participó en el plan de redención, cómo guió a Cristo, hecho hombre, Dios hecho hombre, para lograr esa salvación, esa redención, y cómo el Espíritu la aplica a nuestros corazones. Pero ya de una manera más específica, aparte de toda la obra del Espíritu que hace, ha hecho y seguirá haciendo, entre ellas glorificar a Cristo y recordarnos todo lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra, no olvidemos tener en cuenta que el Espíritu Santo fue el inspirador de las Escrituras y fue quien inspiró a los hombres que las escribieron. Hecho este pequeño preámbulo, vamos entonces a exponer nuevamente el texto de Juan capítulo 16 y vamos a leerlo hasta el versículo 11, que dice así: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, versículo 4. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora bien, en esa tercera parte seguimos concentrados únicamente en el primer aspecto, que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y en el sermón anterior concluimos que el Espíritu Santo utiliza dos instrumentos esenciales en la convicción de pecado. Él emplea tanto la ley como la conciencia. Con respecto a la ley, ¿qué es? Es simplemente la norma por la cual se mide o la bondad o la maldad moral de las acciones que ejecutan los seres humanos. La convicción no es otra cosa que la impresión de pecado hecha por la ley sobre la conciencia o el despertamiento de lo que ya estaba impreso en el corazón de cada ser humano. Es decir, el Señor promete grabar en nuestra mente y en su corazón la ley de Dios, pero en Romanos nos dice que esta ley había sido grabada en la creación a todo ser humano. ¿En qué aspecto nos lo está diciendo? En el aspecto de la conciencia del bien y del mal. Y es que la ley escrita, al leerla y al exponerse a ella, es como limpiar un poco el polvo de lo que ya estaba escrito en nuestros corazones, que no estábamos viendo ni experimentando, porque el ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Pero como el Señor nunca se deja sin testimonio, entonces hablamos también de que el Espíritu obra tanto por la ley de Dios como por la conciencia del ser humano. Y la conciencia es aquella que testifica de los hechos que hacemos. Es decir, la conciencia acusa al alma de haber quebrantado la ley y de haber despreciado al legislador, que es Dios, por supuesto. Y esta conciencia le lanza al rostro de todo ser humano con tanta fuerza que le trae cierta convicción del bien y del mal. Es como si la misma ley le pronunciara las consecuencias del estado natural del ser humano. Dice Romanos capítulo 2, versículo 15 lo siguiente: por eso se le llama testigo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este versículo abarca los dos aspectos que usa el Espíritu Santo para traer convicción de pecado.
la obra de la ley que dejó escrita en el corazón de cada ser humano. En ese sentido podríamos decir que ateos no hay. Más bien hay necios que niegan la existencia de Dios. Pero no puede haber ateo nadie porque ningún ser humano está en capacidad de negar la obra de Dios en el corazón de cada ser humano. Y si el Señor dijo que dejó en el corazón de cada ser humano la obra de su ley escrita en su corazón y le da testimonio a su conciencia o le acusa o le defiende su razonamiento de lo que hace o no hace o deja de hacer. Ahora vuelvo y repito, no la ley misma que ha sido escrita en un corazón regenerado, que es distinto, que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, de manera que la gente, al ser regenerada, ama y obedece al Señor. Miremos lo que dice un momento el versículo 29, ahí en el mismo Romanos capítulo 2. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa ley misma escrita en el corazón del hombre regenerado es la que obra el Espíritu de Dios cuando trae salvación a cada persona y le concede ese nacimiento espiritual. Pero también el versículo de Romanos nos habla de la obra de la ley, de su obra, que se muestra en el reconocimiento de que algunas cosas son justas y otras son injustas, es decir, o acusa o defiende. Pero hermanos y amigos, cuando la conciencia presenta su máxima evidencia o su evidencia completa, el ser humano no puede hacer nada ni puede justificarse. Ahí es cuando dice la palabra de Dios que toda boca se cierra cuando la evidencia nos acusa. En Romanos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa de esta manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Observaron cómo en la parte de la dirección de culto leímos todo el capítulo 3 de Gálatas. ¿Por qué era importante que la iglesia se expusiera hoy a todo ese capítulo? Porque ahí claramente el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, nos explica cuál era el propósito de la ley. La ley y su propósito era simplemente el de revelar la cantidad y la maldad del pecado que existe en el ser humano, y como un ayo o como un pedagogo hace que la persona vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Mientras el Espíritu del Señor no nos reavive y nos haga comprender esas maravillas de la ley de Dios, no podemos ir a Cristo a escuchar las bondades del Evangelio, porque la ley no nos salva. El Evangelio de Cristo es el que salva. La ley nos acusa, la ley nos condena, y todo hombre que quiera vivir su vida solamente tratando de cumplir con la ley, nunca lo va a poder lograr, porque jamás hombre alguno, a excepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la pudo cumplir. Y cuando se incumple un solo aspecto de la ley, se abroga toda la ley, porque la ley es una unidad espiritual. La ley es santa y es buena, pero el hombre no la puede cumplir. Por esa razón, ante esa evidencia de la incapacidad del ser humano, la ley de Dios le habla a todos los hombres, tengan o no los hombres acceso a las Escrituras. Por eso dice el versículo 14 de Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley, se refiere a la ley, por ejemplo, de Moisés, a la ley que tuvo el pueblo de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, la que fue impresa en sus corazones en la creación, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso veíamos hace 8 días cómo gente que nunca ha tenido acceso al Evangelio, aún tribus que eran bárbaras, castigaban al que, por ejemplo, robaba, o al que mataba, o al que adulteraba. ¿Por qué? O aún al que profanaba a sus propios dioses falsos. ¿Quién les enseñó eso? La ley escrita en sus corazones. No la ley salvífica en el sentido de que la ley obra para la vida espiritual, sino aquí la ley que Dios dejó como testimonio, o que acusa o que defiende en la conciencia de cada ser humano.
Pero ahí está el resultado de la obra de la ley. El ser humano, aunque no tenía acceso a la Escritura y no ha tenido acceso al Espíritu de Dios, en su conciencia sabe discernir muchas cosas que son buenas o que son malas. Pero el punto es que no tiene poder para cambiarlas, porque sabiendo que son malas, las sigue haciendo a escondidas, pero sabe que son malas. Y eso lo deja sin excusa ante el Señor, así como la creación deja a todo hombre sin excusa. Nuevamente, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y esta ley, por supuesto, condena a todos. Y esto tendría que hacer callar toda boca. Y créanme, hermanos, que lo hará en el día del juicio. Si no lo hace a este lado de la eternidad, lo hará en el día del juicio. Toda boca se cierra. Y entonces el alma se tiene que decir a sí misma, estoy muerta. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es como cuando el apóstol Pablo explica que él no tenía conciencia de que, por ejemplo, en cuanto a la ley, hacer algo malo era malo. Entonces, la codicia. Dice, pero cuando la ley me reveló que la codicia es mala, comenzó a experimentar la consecuencia de lo que es la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, entonces no tendría como ese ayo que le está diciendo eres un codicioso y la codicia es pecado. Por eso dice que el pecado revivió y yo morí. Colocábamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ese líquido que usan en las clínicas odontológicas que le aplican a todo paciente, que es un líquido que revela la placa. Y ese líquido muestra en dónde hay defectos en la salud oral. Eso hace la ley. La ley es como esa placa que revela el pecado que hay en nosotros, pero también revela nuestra incapacidad para poderlo cumplir, para poder cumplir la ley. Y dice la palabra, yo vivía, o sea, vivía complaciente, aún con la esperanza de creer que podría alcanzar a Dios por mis propias obras o por la propia justicia de mis obras. ¿Y qué dice el apóstol Pablo hoy que lo leímos en Gálatas? Que el justo por la fe vivirá, que ningún hombre se puede justificar por las obras de la ley ante Dios. Pero venido el mandamiento, es decir, impactada la conciencia por el poder del Espíritu Santo para convencer el pecado, entonces ese pecado revive, o sea, se me hace ya claro que soy un gran pecador. No, que no soy aquel hombre o mujer que me creía tan bueno, tan buena gente, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo soy bien bueno, yo soy moralmente intachable, toda esa cosa que uno se quiere justificar a sí mismo en sus propias fuerzas, y lo que hace es revivir, es decir, lo pone en evidencia y estimula a que ese pecado se ejercite más frecuentemente ante la incapacidad de poderlo resistir. Y dice que el alma entonces muere. O sea, el ser humano, aunque la conciencia la acusa, ya sea por la ley escrita en su corazón o por la obra del Espíritu, él no puede responder a las acusaciones de la ley cuando se le aplica a su conciencia más de lo que un hombre muerto podría responder en un tribunal. Recordemos lo que dice Efesios, porque estabais muertos en delitos y pecados. Muertos espiritualmente para Dios. Por eso ningún hombre podía cumplir la ley. Y lo compara con este aspecto de que es como si un hombre muerto fuera a un tribunal a defenderse. Pues no podría defenderse. Lo acusan de todos los delitos que ha hecho, pero no puede hacer nada porque está muerto. Por eso ayudar a la conciencia en esta obra es una de las tareas más sublimes del Espíritu Santo. Pues de lo contrario, la conciencia nos sería fácilmente acallada por nuestros deseos corruptos, o podría ser sobornada para ofrecer un testimonio falso, o un testimonio parcial, o un testimonio débil o ignorante.
Por esto, hermanos y amigos, el Espíritu primero obra por medio de la ley, la cual es el aliento de los labios con el que mata a los impíos. Escuchen lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y de quién está hablando Isaías capítulo 11? Usted ahí encuentra un título no inspirado que está hablando acerca del reinado justo del Mesías. Es decir, el Mesías vendrá a traer salvación, pero aún así todo aquel que la rechace, pues será evaluado con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. ¿Esto qué nos indica, iglesia? Que el Espíritu Santo es el agente divino tanto de la salvación como del juicio a través de las palabras. Claramente lo dice Isaías, por su boca y por sus labios. ¿De quién? Del Mesías. Isaías 34:16 lo dice de esta manera: inquirid en el libro de Jehová. O sea, escudriñad las escrituras, es lo mismo. Y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y cuando dice que ninguno faltó, se refiere a que las Sagradas Escrituras comprueban su veracidad como totalmente verdaderas por ellas mismas. Justamente en clase de canónica venimos hablando acerca de la autoautentificación y autotestificación de la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Somos de razonamiento circular, porque no puede haber algo más alto que la Sagrada Escritura. Ella es la palabra de Dios. Y si tenemos un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su palabra también es trina, porque vemos a través de muchos textos cómo habla el Padre, cómo habla el Hijo, cómo habla el Espíritu, y cómo todos han confluido en ese plan de redención, en ese plan de salvación. El Padre planea, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu la aplica a nuestros corazones. Por eso, como observaron, la mayoría de los himnos que cantamos hoy tenían que ver con ello. Primero, tal como soy, de pecador, si el Señor no me redime, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y si esa es tu condición, también decía el precioso himno, a Jesucristo ven sin tardar, porque solamente en Él puedes obtener salvación. Y cantamos también que fuimos escogidos por el Señor. Si Él no nos hubiera escogido, nosotros nunca lo escogeríamos, porque un hombre que está muerto en delitos y pecados no va a escoger la vida celestial, la vida espiritual y la vida santa de Dios, porque no puede. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, las Sagradas Escrituras se comprobarán desde todo punto de vista como verdaderas, porque provienen del Dios único y verdadero. El Señor Jesucristo lo enfatizó de esta manera en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pues el Espíritu Santo, su mismo Espíritu de Cristo, hará que se cumplan todas las cosas que Dios ha hablado. ¿Sí recuerdan cómo finalizó la lectura que hicimos hoy de Génesis? Cuando Noé construye el arca, ¿cómo finaliza diciendo? Y terminó Noé el arca tal cual o haciendo todo lo que Dios le había ordenado. No era solamente para el arca, ¿no? Sino para todo lo que Dios ha ordenado en su palabra, debemos de hacerlo. Por eso es que no podemos trazar la palabra saliéndonos de ella. No podemos ni agregar ni disminuir a lo que la palabra del Señor dice. Y ya Dios dijo lo que tenía que decir desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí está revelada toda la voluntad de Dios. Lo que Él quiso expresar ya está acá. Por eso, iglesia, así como la conversión consiste en un entretejido, y esto me
me gusta mucho expresarlo para que vayamos observando esas diferencias que hay, pero a la vez la unidad, ¿no? En la conversión hay un entretejido tan estrecho, tan especial del corazón del hombre con el Evangelio de Cristo. Mientras que en la convicción ese entretejido ocurre entre el corazón del hombre y la ley. ¿Sí notan la diferencia? Cuando el Señor trae convicción de pecado es porque la ley se ha entretejido con nuestro corazón a tal punto de hacernos ver la grandeza de nuestra maldad. Pero en la conversión, ese entretejimiento o ese maridaje especial entre el corazón del hombre y el Evangelio que trae vida, vida eterna en Cristo Jesús, es impresionante. Y eso es lo que nos permite diferenciar en lo que es conversión a lo que es convicción, pero lo uno conlleva a lo otro. Del mismo modo que el Espíritu habita en los hijos de Dios para consolarlos y hacer que clamen Abba Padre, asimismo el Espíritu del Señor opera en los pecadores para convencerlos, mostrándoles a Dios como juez justo de toda la tierra. Así como por la palabra se advierte a los hombres del pecado, también por esa misma palabra se les reprende. Y este es el instrumento del que se vale el Espíritu Santo. En resumen, en esta parte podemos decir lo siguiente, o podemos implicar que mientras la ley no puede justificar, sí sigue teniendo un uso constante y muy necesario en dos aspectos importantes. Uno, en convencer, y dos, en dirigir. Cuando hablamos de que la ley opera como un pedagogo, la palabra pedagogo viene del griego paidogogos, que era muy usada en la época, en los tiempos del Señor, y también no solamente entre los judíos, también entre los gentiles, que a los hijos pequeños les era asignado, ya fuera un esclavo o un maestro, para que los enseñara, para que les enseñara a administrar, para que les enseñaran a sumar, a restar, etcétera, para que les enseñaran las cosas de la vida cotidiana, y por supuesto en el pueblo judío la ley de Dios. Y cuando llegaban a la edad de los 12 años, en las costumbres hebreas, eran presentados al templo porque se suponía por las creencias hebreas que ya un joven de 12 años, aunque seguía dependiendo de su padre y de su madre, ante Dios ya era responsable por su vida espiritual, porque había sido enseñado durante 12 años en la fe judía y él ya debería de comprender esas cosas por la ley de Moisés. Entonces, la ley convence, pero también nos dirige ¿hacia dónde? Hacia Cristo. El propósito de la ley siempre será llevar al que el Señor va a salvar, a Cristo. Primero nos confronta con la ley y luego nos lleva a Cristo. ¿Recuerdan el evento entre el joven rico y el Señor? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor, ¿qué le dijo? Haz una oración conmigo y repite esta oración. No, le dijo los mandamientos, ¿sabes? Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás. ¿Y qué dijo el joven? Señor, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y haz tesoros en el reino de los cielos. Ahí el Señor le demostró que su Dios era el dinero, no era más. Él decía que había cumplido todos los mandamientos externos respecto a lo que es el prójimo. Pero con respecto a Dios, su Dios era su dinero. Esa es la función de la ley. Y así el Señor nos trae a muchos. Por eso hay que, como lo decía Spurgeon, si yo no predico la grandeza de la ley y las graves consecuencias que la ley me muestra por mi pecado, jamás podré valorar y experimentar la grandeza del Evangelio. De ese Evangelio que me salva porque Cristo cumplió la ley. Cristo me da vida, Cristo me da su Espíritu y por su Espíritu es que yo puedo amar la ley que antes aborrecía u odiaba o no me podía sujetar a ella. La convicción es indispensable para que el hombre sea consciente de su pecado y de la insuficiencia de su propia justicia. Y su función es directiva.
Pero esta función directiva de la ley hace que la ley no sea abolida por el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor? No he venido a abrogarla, he venido a cumplirla y a reforzarla por el Evangelio. Por eso, hermanos, también como lo expresaba Juan Calvino, el ser humano tiene dos cosas vitales en su vida. Una es conocerse a sí mismo y dos, conocer a Dios. Pero no lo puede hacer por su propia fuerza. Ni siquiera nos podemos conocer a nosotros mismos. ¿Por qué nos podemos conocer a nosotros mismos? Porque nuestro Creador hace que nos conozcamos en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, de lo que el corazón del hombre es capaz de hacer. Lo que leemos hoy en Génesis dice, porque los pensamientos del hombre y su corazón son únicamente el hacer el mal. Para eso sí tenemos libre albedrío, para hacer lo malo. Porque el hombre, por su caída, nace con naturaleza pecaminosa y es esclavo del pecado. Es necesario entonces conocernos a nosotros mismos como también conocer a Dios. La ley nos da conocimiento de Dios en su autoridad y en su santidad, y de nosotros mismos porque nos muestra nuestra vileza y nuestra necesidad de que estamos esclavizados y sujetos a ese pecado, y que la ley nos muestra la magnitud del pecado y eso nos condena. Pero también cuando trae convicción de pecado para salvación, entonces nos guía hacia Cristo. Vamos a ver de qué pecados convence principalmente el Espíritu Santo. Partiendo de esta base, hermanos, toda convicción que provenga de otra causa distinta es parcial. Es como cuando algo está a medio cocer, o como una carne que ha sido asada por un lado pero no por el otro, o que está cruda por el otro. En cambio, la convicción del Espíritu Santo tiene un alcance universal. Posee una medida justa para el corazón torcido, pues mide todas las dimensiones del alma y del pecado que hay en ella, considerando tanto la raíz como la rama, tanto las hojas como el fruto que sale de cada ser humano que no ha experimentado la salvación. Y así como el Espíritu en el hombre regenerado mortifica todo pecado y lo limpia de él, así también en esta obra el Espíritu descubre todo pecado. El salmista en el Salmo 139 de los versículos 7 al 12 nos informa expresamente que es imposible esconderse de la presencia de Dios. El salmista destaca que el Creador está en todas partes. Observe lo que dice el Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vea qué hermoso que un hombre o una mujer que han sido llamados a salvación y se nos ha sido concedido el don del Espíritu Santo, sabemos que no podemos escapar del Señor. Y qué bendición. Pero también nos advierte que todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga, así lo hagamos a escondidas, Él se da cuenta absolutamente de todo. Por eso es importante insistir en la iglesia de que a veces guardamos en las apariencias ante los hombres y somos muy dados a ser religiosos ante los hombres. Pero el Espíritu del Señor todo lo escudriña, hermanos, absolutamente todo. Y de Él no podemos ocultar absolutamente nada. ¿De qué pecados convence? Y aquí vamos a mirar el proceso tan interesante. Usualmente, mis hermanos, el Espíritu señala un pecado específico para hacer sentir ese dolor agudo en nuestra alma. A veces puede ser una acción indigna o aún una palabra blasfema que tú hayas dicho,
o un pensamiento despectivo contra Dios, o algún pecado que te domina, el cual es presentado al alma en toda su forma, con toda su dimensión y con todas sus consecuencias. Explicamos. Pedro acusó a los judíos ¿de qué? De haber crucificado al Salvador del mundo. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Y también vemos cómo el Señor mismo confrontó el pecado de fornicación que había en la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Ve y llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor confrontó a esta mujer con su estilo de vida. Y esa mujer salió corriendo a decirle a la gente, he aquí uno que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Le dijo todo? No, pero le dijo un pecado. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y esa mujer quedó convencida de que el Señor le había dicho todo. Hermanos, el espíritu de adopción evidencia gracia en el alma, pero el espíritu de esclavitud, al obrar convicción, presiona primero con un pecado específico por el cual el hombre pueda juzgar su propia condición deplorable. Es decir, ¿qué te llevó a ti a los pies de Cristo? ¿Qué pecado el Señor te identificó por su palabra y por su espíritu que te hizo decir, no puedo seguir así? Yo necesito ayuda. Yo necesito que alguien me ayude. Yo necesito al Señor. Algún pecado en nuestra vida el Espíritu utilizó para llevarnos a esa dimensión de suplicar ayuda, de suplicar perdón y de suplicar cambios en nuestra vida. Y aunque al principio un solo pecado se pueda adherir a la conciencia, en la obra del Espíritu los demás pecados no tardarán en presentarse también. En Mateo capítulo 24, versículo 7 leemos lo siguiente, que Judas se enfrentó en un pecado. Él dijo, he aquí, he entregado sangre inocente. En su complejo de culpa, ¿qué fue lo que dijo Judas? He entregado sangre inocente. ¿Y ese fue el único pecado que él cometió? No, se narra que él usufructuaba de la bolsa, que robaba de la bolsa y que tenía otros planes muy diferentes, que era un hombre avaro, que quería tener riqueza y aún así entregó al Señor por 30 piezas de plata. Pero lo primero que él dijo es, entregué sangre inocente. Y eso le puso en evidencia toda la maldad de su corazón. Él jamás pensó más allá, hasta la depravación de su naturaleza. En cambio, el Espíritu comienza por uno y lleva al alma de cámara en cámara, de rincón a rincón, de lujuria en lujuria, de egoísmo a egoísmo. Te va mostrando paso a paso, poco a poco, hasta que descubre toda la guarida que hay en nuestros corazones. Recordemos nuevamente lo que decía Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no solamente de ídolos, de muchas más cosas, pero ¿y qué dijo el Señor Jesucristo? Es del corazón del hombre donde salen los malos pensamientos, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones, el robar, el matar, todo sale del corazón del hombre. El salmista David lo decía de esta manera, en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que la madre de David fuera una mujer pecaminosa en el sentido de las prácticas sexuales, no. Que todo ser humano nace con naturaleza pecaminosa, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Hermanos, el Espíritu suele convencer al alma primero de los pecados más graves, y lo pongo entre comillas, graves desde la perspectiva de los más visibles, o porque son más evidentes o escandalosos. Pero recordemos cuando el Señor, cuando hablaba con los fariseos, lo que más les censuró fue su incredulidad y su hipocresía. Pero cuando hablamos de pecados visibles y evidentes, son los pecados que se cometen en la conducta externa de un ser humano, porque son visibles, más que aquellos que son secretos, los que quedan reservados y guardados en el corazón. Y precisamente a causa de esos pecados más notorios, algunos pecados quedan ocultos. Y esa es la costumbre nuestra, ¿no? Siempre miramos el pecado en una persona, el más evidente, y por ahí le juzgamos,
Y nosotros no practicamos ese pecado, pero ¿cuántos tenemos ocultos en el corazón? Que el Espíritu de Dios sí va observando y sacando a la luz progresivamente. Pero es a causa de los pecados más visibles, de los que son más perceptibles para nuestros sentidos internos, que más fácilmente son reconocidos por nuestra misma conciencia. Hermanos, el asesinato y el adulterio de David fueron los primeros pecados que su conciencia reconoció por medio del ministerio del profeta Natán. Pero conforme David avanzaba, se lamentaba también de su propia hipocresía. Mire cómo lo expresa en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, él reconocía que su corazón no era limpio. Y no solamente por lo que cometió con Betsabé y también por el crimen con Urías, sino que él reconocía que su corazón no era limpio y suplicaba porque el Señor renovara un espíritu recto dentro de él, lo cual hacía también reconocimiento de que su manera de actuar no era recta delante de Dios. Y estos otros pecados contribuyeron a endurecer su corazón. Por eso pasó un buen tiempo y dejó que ese río de iniquidad endureciera su corazón delante del Señor y le cerrara su conciencia hasta que Natán el profeta lo confrontó con el pecado evidente, el pecado que era externamente demostrable. Ahora, hermanos, en la convicción un gran pecado es mostrado primero. Ya hemos visto varios ejemplos. Y al ser discernido, salen a la luz los demás. Cristo llamó a Pablo a través de su pecado ¿de qué? De persecución. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el apóstol Pablo mismo reconoce que era un hombre orgulloso, era altivo, era un hombre que se creía era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, se creía irreprensible con respecto a la manifestación externa de la ley de Dios. Y decía que él aventajaba aún a los de su época. Un hombre orgulloso. Pero el Señor lo confrontó fue con el pecado de ¿por qué me persigues, Pablo? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero luego amplía la convicción de su conciencia. El mismo Pablo se vio no solo como perseguidor, él reconoce que fue blasfemo e injurioso. Otro punto es que el Espíritu procede a convencer al hombre de pecado en su seno, o del pecado de su seno. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que todos los hombres, de una u otra manera, adoramos algún becerro de oro formado en nuestros corazones. Ya sea formado por la educación que recibimos, porque de pronto adquirimos mucho conocimiento, muchas carreras, muchos títulos, lo cual nos hace muy inteligentes, nos hace orgullosos y nos hace que tengamos ídolos con respecto a nuestra cultura, a nuestra educación, a mi capacidad, es que yo sí puedo, es que mi mente es brillante, etcétera, etcétera. O por la inclinación natural de la naturaleza caída del ser humano. O simplemente por las costumbres o cualquier otra influencia que usted ha tenido en su vida. Es como decir lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdan lo que le pasó a Sansón? Sansón tenía una Dalila en su corazón. ¿Y esa Dalila de dónde lo llevó? A la muerte. Hermanos, cuando el corazón se desliga de los ídolos, los demás pecados se pueden vencer con facilidad. Pero dice la palabra de Dios que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Si tu corazón está puesto en el Señor, tu tesoro es Cristo y te queda más fácil desligarte de los demás ídolos. Pero si tu corazón está, o tu tesoro es la vanidad, es el orgullo, es el amor al dinero, son tus pasiones, es tu cultura, es tu educación, y Cristo no está ahí, de nada te va a servir todo ello. Son ídolos y te va a ser muy difícil tratar con los demás pecados. El pecado del seno es aquel pecado más querido por el alma, al que el corazón se aferra con afecto especial. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Señor, yo he hecho todo lo de la segunda ley, yo honro a mis padres, no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Pero cuando el Señor lo confrontó cuál era el Dios de su corazón, le hizo descubrir que su Dios era el dinero, no el Dios de las Escrituras. Es un pecado dominante, es el pecado habitual o preferido
y que gobierna las inclinaciones de su corazón. Y es ese pecado que con mayor fuerza resiste a la reprensión, o a la mortificación, o al abandono. Es ese pecado que cuando alguien se lo toca, usted se encrespa. Y usted dice, ¿quién es usted para juzgarme a mí? Inclusive, llegamos a decir, a mí que me juzgue Dios. ¿De verdad? A mí me daría pánico decir, a mí que me juzgue Dios. Cuando yo le digo, Señor, por favor, misericordia para conmigo. Pero hay gente que es así. ¿Qué es lo que más le duele a usted que le quiten? Hoy lo estamos viendo en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Hace poco no leímos el testimonio de un joven que mató a su papá porque le quitó el celular. Mató a su papá, un joven de 14 o 15 años, porque le quitó el celular. Y para muchos de nosotros, diría que para toda la humanidad, ese aparatico se ha convertido en un ídolo de tal forma que sin él nos sentimos que no pertenecemos al mundo. Y yo no digo que no sea necesario, hay que estar con las comunicaciones, pero ¿cómo las estamos usando? ¿Hasta qué punto la tecnología, que trae muchos beneficios, se ha convertido en tu ídolo? A tal punto en que ya ni siquiera nos queremos congregar porque todo lo podemos obtener por internet. Ahora, es una herramienta que es necesaria de vez en cuando, por supuesto, que ayuda, pero que no es lo esencial. No reemplaza jamás el tener compañerismo, comunión con el cuerpo de Cristo. Pero tampoco reemplaza su devoción personal, tampoco reemplaza su devoción familiar. La privada, la familiar y la congregacional no reemplazan ninguna a la otra. Las tres son esenciales en la vida del creyente. El salmista en el Salmo 66, 18 lo dice de esta manera: si en mi corazón no hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero sabemos que es una expresión sincera, pero también es una expresión que no se cumple todos los días. Si en mi corazón no hubiese yo mirado la iniquidad, seguramente David nunca miró la iniquidad. Claro que la miró muchas veces. De hecho, pues la miró a tal punto en que fue amonestado por dos asuntos: por la fornicación, el adulterio y por el asesinato. Pero cuando él dice, si en mi corazón no hubiese yo mirado, es que no se quedó mirando la iniquidad, no se quedó viviendo en la iniquidad, no se quedó complaciendo su pecado, sino que se arrepintió, pidió perdón y el Señor lo escuchó. El Espíritu convence principalmente de este pecado capital en el alma. O sea, los pecados que son escandalosos son buenos en el sentido de que hacen que los demás pecados también vayan saliendo a la luz. Cuando digo que son buenos, no es que pecar sea bueno, sino que es el argumento que muchas veces necesitamos, que nos pone en evidencia frente a Dios de nuestra propia maldad. Por esa razón, alguien lo definía de esta manera: el Espíritu convence principalmente de este pecado capital en el alma. Por ejemplo, la violencia era el pecado característico de los soldados. ¿Recuerdan lo que el Bautista les decía a los creyentes que estaban en el ejército? ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Y él dijo, no abusen de su autoridad, porque golpeaban a la gente. La extorsión era el pecado principal ¿de quiénes? De los publicanos, de los cobradores de impuestos. Y fueron confrontados por el Bautista, guiado por el Espíritu de Dios. La hipocresía era el pecado predilecto de los fariseos, y el Señor Jesucristo centró su ataque principalmente contra ellos en ese punto, en el punto de la hipocresía y también de la incredulidad. Pablo, después de su conversión, aborreció el pecado de persecución. Él mismo decía, no soy digno de ser llamado apóstol. Se dice que la tradición reconoce que el apóstol Pedro, cada que escuchaba a un gallo cantar, lloraba, aunque el Señor ya le había perdonado todo y le ha dicho, ama a mi iglesia, pastoréala. Él seguía llorando por haber negado al Señor. Además, el Espíritu conduce al alma a una visión clara de su propia corrupción natural. Revela que la naturaleza del hombre yace en la maldad, así como un topo vive bajo tierra. Mire lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Todo está bajo pecado,
sin que brote fuente buena alguna desde el corazón del ser humano. Los que hayan leído la porción de Romanos capítulo 3, de los versículos 9 al 18, lo pueden entender muy claramente. Vamos a leerlo. Lo que el apóstol Pablo aquí está expresando es la condición clara de cómo la Biblia nos deja sin excusa. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, o sea que el pecado afecta la mente. No hay quien busque a Dios, o sea que el pecado afecta la voluntad del ser humano. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y está hablando tanto de judíos como de gentiles. Esta es la verdadera condición del ser humano. Por eso llega el punto del versículo 18 a decir, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. He ahí la expresión de la maldad de las maldades. Y eso es lo que ha traído toda esta consecuencia que vemos en el mundo actual. El Espíritu convence al hombre de que está profundamente involucrado en aquella primera transgresión, aunque haya pasado muchas generaciones desde entonces. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, el problema es que no reconoce que nació con naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice por el contrario el ser humano? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Usted no tiene necesidad de enseñarle a un niño a decir mentiras. Si él desde los 2 añitos ya le dice mentiras. Porque es su naturaleza. Acoger lo que no es de él. Es su naturaleza. Lo que leíamos esta mañana en Génesis capítulo 6. Porque el pensamiento, el intento del corazón del ser humano es de continuamente hacer lo malo. Otro punto, el Espíritu convence al alma de la naturaleza malvada del pecado, y esta es una obra esencial del Espíritu de Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículo 33, nos enseña que el ser humano, por su propia naturaleza, quiere despojar a Dios de su dominio. Por eso dice que los pecadores están sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. El Espíritu revela que toda idolatría es pecado y que el pecado es injuria contra Dios y contra un Dios que es misericordioso. Y que el pecado trae impureza contra un Dios que es santo, santo, santo. ¿Recuerdan el episodio de Isaías? Cuando dice que siendo un hombre de labios inmundos, que habita un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Por qué Isaías hablaba de labios inmundos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él no se estaba refiriendo únicamente a que era un hombre de labios inmundos, sino que tenía el corazón inmundo, y por eso decía, ¿cómo es posible que yo haya visto esta majestad de Dios? La deslealtad contra nuestro soberano Señor, también el Espíritu Santo nos la hace ver. Hermanos, continuamente el ser humano vive violando la ley santa de Dios, la ley justa de Dios, y la viola de tal manera que es como darle una puñalada al mismo corazón de Cristo, cuando ha muerto por nuestros pecados, cuando ha muerto por nuestros delitos y nos ha dado vida eterna. Es un derramamiento de la sangre que jamás había sido derramada de esa manera. Por eso pecar es tan grave, es tan horrendo, que no puede ser perdonado sino única y exclusivamente por la sangre del mismo Dios, es decir, por la sangre de Cristo. El Espíritu también convence al alma de la inmundicia y de la contaminación del pecado. La Escritura describe el pecado con los siguientes términos más viles. En la Escritura el pecado se le ha llamado inclusive negrura etíope, mancha, fango, inmundicia, plaga, úlcera, llaga. Y nosotros nos escandalizamos. Y hoy en día se nos prohíbe hasta utilizar la palabra pecado en casi todos los países del mundo. Porque si tú dices pecado, te van a decir que estás afectando el libre desarrollo de la personalidad de los niños y de los adultos. Que esa palabra es ofensiva. Que esa palabra es discriminatoria.
Pero la Biblia lo menciona y en estos términos. ¿O acaso en Isaías capítulo 1 no dice el Señor que Israel, su nación, y refiriéndose al ser humano, era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies, una podrida llaga? Y esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. De ahí la importancia de predicar el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios revela la vileza del corazón. Acompáñenme por un momento, sí, a Isaías 1. De los versículos 4 al 6. Mira este lenguaje. Y está hablando el Señor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están suavizadas, ni curadas, ni vendadas con aceite. Esto lo expresa la palabra de Dios. Y a nosotros hoy día se nos quiere castigar por decir la palabra pecado. Esa palabra es prohibida en los colegios, es prohibida en las escuelas, es prohibida en cualquier institución gubernamental. Pero esa es la realidad del ser humano. Si notan cómo el ser humano quiere ocultarse, quiere esconderse, pero le es imposible. Por eso se inventa todas esas cosas. Mira lo que dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Peor que un volcán, ¿no? Y aquí se refiere a los impíos, que son como un mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué significa que no puede estarse quieto? Que no puede pasar un minuto en su vida sin hacer lo malo. Todo el tiempo es meditando en el mal, haciendo el mal, colocando zancadilla, colocando tropiezo, maquinando, inventores de males, dice la palabra de Dios en Romanos. El Espíritu convence al alma de los pecados espirituales y esta es una obra de gran alcance. Y aquí ese es el punto central. Y hoy me extendí un poco porque no quiero dejar el tema cortado, porque en 8 días vamos a hablar acerca de la convicción de justicia, ¿sí? De pecado, de justicia y de juicio. Hoy, mediante el Señor, terminamos esta primera parte. Vino a traer convicción de pecado. 3 sermones para entender esto, hermanos. Y todavía se podrían predicar 20 o 30 más al respecto de ese mismo texto bíblico. Pero el Espíritu convence al alma de pecados espirituales, porque Él es el que convence de la corrupción de la naturaleza, de la esencia del pecado y de su impureza, pero pone especial atención en los pecados espirituales. Los primeros impulsos, la vanagloria, el amor propio, la soberbia contra Dios, la incredulidad y otros similares. Si notan la diferencia, en un principio hablamos de los pecados escandalosos, los que se expresan ante el mundo y que son visibles. Aquí estamos hablando de pecados graves, gravísimos, que a veces no podemos ni siquiera observar, pero el Señor Dios sí. La conciencia natural tiene cierta capacidad para herir al hombre por aquellos pecados que lo hacen inexcusable ante la luz natural. Pero hay otros pecados que se escapan a su alcance, pecados que habitan en lo profundo del entendimiento, de la voluntad, de los afectos e incluso de la conciencia misma. Para discernirlos se requiere una luz más clara y un principio más penetrante. Pecados como la embriaguez, el asesinato, la lascivia y el hurto y otros semejantes son condenados por el consenso general de la naturaleza humana. Pero las obras visibles y sucias de la carne son manifestaciones de la carne. Pero hay otras obras que son más refinadas, también que salen de la carne, pero se esconden en los rincones más profundos del ser. Y no se descubren fácilmente, aunque contengan una contaminación mayor que la de que el hombre comúnmente se imagina.
Y eso es lo que hace que la gente no se arrepienta. Tenemos el privilegio de tener un Espíritu del Señor que nos guía y nos muestra la dimensión de lo que puede ser la maldad del ser humano y aún de nosotros mismos. De dónde el Señor nos ha guardado, de dónde ha evitado que caigamos a las profundidades más graves por su misericordia. Pero eso no quiere decir de que no tengamos o que no tuvimos esa naturaleza. Algunos pecados nos deshonran más ante los hombres, como los que hemos mencionado, ¿cierto? El robar, el matar, el emborracharse, el fornicar, etc. Pero los espirituales nos contaminan mucho más ante Dios. El alma, que debería ser un templo vivo para el Señor, es contaminada por estos pecados de tipo espiritual. A los ojos de Dios, estos pecados espirituales constituyen la mayor fuerza del pecado, el corazón mismo del pecado y la vida misma del cuerpo de muerte. Suena paradójico, ¿no? Cuerpo de muerte, pero estimulado por un corazón y una vida tan extremadamente pecaminosa, de tipo espiritual. ¿Qué fue lo que derrumbó a Lucifer? Ese ángel protector del trono de Dios, el orgullo. Luego, no estamos hablando de cualquier pecado. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza diciendo, los ojos altivos. Y pone por debajo las manos derramadoras de sangre. Pero primero, en primer lugar, coloca los ojos altivos. O sea que el ser orgulloso y la altivez del corazón del hombre es un pecado extremadamente grave, hermanos, que tenemos que combatirlo con todas las fuerzas que el Espíritu del Señor y su palabra nos den. El gran objetivo del Espíritu es convencer precisamente de estos pecados. Claro, no estamos diciendo que Él deseche los pecados que son expresiones externas, no, también son graves, pero estamos diciendo que los pecados de tipo espiritual, aquel que Satanás le dijo a Adán y Eva, seréis como dioses. Si tú eres el Dios de tu propia vida, aunque no forniques, aunque no robes, aunque no digas nada más, pero eres el Dios de tu vida, estás en grave peligro. Porque es un pecado de tipo espiritual. Las obras exteriores, por supuesto, deben ser primero removidas por los pecados escandalosos y suelen ser el primer reconocimiento, pero no obstante, la fortaleza principal del pecado permanece oculta y no hay esperanza de victoria cuando esos pecados no son sacados a la luz por el Espíritu del Señor. Y así como la santificación comienza con los pecados más visibles de la carne y avanza hasta la purificación de los pecados espirituales, el sentido de pecado sigue este mismo curso hasta la santificación. Hermanos, aquellos pecados que son objeto de la obra santificadora del Espíritu, donde reside la principal resistencia del alma al dominio de Dios, también son objeto de su obra de convencimiento. En eso consiste la espiritualidad de la convicción, la cual se manifiesta al revelar las manchas del corazón ocultas bajo el manto decoroso de una moralidad externa. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Esa apariencia externa del fariseo, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Yo vengo, oro, hago vigilias, pago mis diezmos, un hombre intachable. Gracias, Señor, porque no soy como él. Mientras que el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, imagina la dimensión de esa frase, de esa oración del publicano. Al decir sé propicio, uno de los elementos de la redención es la propiciación. El Señor nos redime, propicia por nosotros y nos reconcilia con Dios. Y el publicano, guiado por el Espíritu del Señor y por su conciencia, le dice, Señor, sé propicio. Es decir, paga por mí, yo no puedo pagar. Eso es lo que significa. Y a veces pasamos de largo esas frases, pero esa oración del publicano tiene una profundidad tal que el Señor dijo, él salió para su casa justificado. El fariseo no salió justificado. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los pecados de tipo espiritual. Porque no puede haber una convicción verdaderamente espiritual si no hay convicción de pecados espirituales. El egoísmo, la vanidad, la altivez, el orgullo son muy graves. Puede que no sean tan escandalosos como los otros,
pero son más graves delante de Dios en las consecuencias. En cambio, el Espíritu convence del pecado más sutil y escondido y lleva al alma a discernir su transgresión contra las dos tablas de la ley. Recordemos que las dos tablas, los primeros 4 mandamientos, hablan acerca de Dios. No tendremos dioses ajenos, no nos inclinaremos a ellos, no retraeremos nuestro pie del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Adoraremos únicamente al Señor Dios. Y luego los otros 6 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo, con los padres, con los semejantes, etc. Gracias. El Espíritu también convence al alma de su impotencia y de su debilidad. Su entendimiento carece de verdadera luz y su voluntad de genuina libertad. De allí nace la conciencia de una absoluta incapacidad para cerrar la brecha entre Dios y el hombre. La supuesta justicia está corrompida y manchada por aquella corrupción que desde Adán ha contaminado a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el hombre en su estado natural tiende a jactarse en sus propias fuerzas. No percibe la gravedad de su herida ni reconoce su debilidad. Cree que sus pecados son como meras flaquezas. Muchos creen que pecar es como un leve rasguño de un alfiler. Y hablamos de pecadillos y de pecaditos y nos reímos ante ellos. Y no entendemos que es una estocada letal que puede atravesar el corazón, no un simple alfiler que nos puede rasguñar. El Espíritu convence al alma de que sus alas están rotas, de que sus pies están lisiados, que sus manos están paralizadas por una dolencia mortal, que muestra que su impotencia es universal, que su debilidad espiritual es tan incurable como su maldad y que es tan incapaz de fortalecerse como de purificarse por sí mismo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y finalizamos con esto, el libro de Job, respecto a esta situación de los pecados de tipo espiritual, en el capítulo 9, en los versículos 20 y 21, dice lo siguiente: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Y el capítulo 10, versículo 15 dice: si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. ¿Por qué? Por mi propio pecado. Hermanos, y por último, el Espíritu convence al alma de las consecuencias del pecado y del castigo que justamente merece. El Espíritu diseca el pecado, revela sus circunstancias agravantes y hace que el alma sienta el verdadero demérito de la maldad, aunque al mismo tiempo pone delante de ella la oferta del Evangelio. Recordemos que el corazón del hombre se entrelaza en su conversión con la oferta del Evangelio. Pero ese corazón se entrelaza con la ley cuando tiene que ser convicto de pecado o convencido de pecado. El lenguaje del Espíritu es totalmente contrario al lenguaje del demonio. A diferencia de Satanás, quien engañó a nuestros primeros padres al persuadir a Adán de que no habría ira ni castigo, y que encontraría vida en el fruto prohibido. Lo hemos reflejado en todas las generaciones hasta nuestros días. Por lo que les decía, hablar de pecado, dicen, esos son fábulas de los cristianos. Es que quieren que la gente se sienta pecaminosa para poderlos manipular y para poderlos gobernar. Pero el pecado no existe. Además, no existe el castigo. Morimos y aquí terminó todo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, lo dijo el apóstol Pablo refiriéndose a la cultura griega de la época. Mientras que el método del Espíritu es completamente opuesto.
porque el Espíritu afirma que la paga del pecado es muerte. El Espíritu nos hace ver que lo que el diablo dice es mentira, porque el diablo nos ha dicho que seríamos como dioses, pero el Espíritu lo que nos dice es que nos hemos hecho semejantes a demonios al obedecerlo a él. De hecho, Cristo le dijo a la misma gente de su época: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Por eso predicamos hace unas pocas semanas el sermón del pecado de mentir, o la gravedad de mentir, ¿cierto? El Espíritu hace que el alma sienta con claridad lo que justamente merece de parte de Dios. Y aunque le muestra el Evangelio, no lo hace sin antes conmoverlo profundamente con la realidad de la retribución que el pecado merece, la condenación eterna. Pero obviamente hablamos del Evangelio y termino solamente leyendo, sin dar ninguna explicación. Quiero que todos me acompañen y todos lo leamos al unísono, todos en voz alta, Lucas capítulo 4. Y quiero que todos me acompañen como iglesia, como un solo cuerpo a esta lectura, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. ¿Listos? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. A eso vino el Señor a tu vida. Si lo crees, ve a Cristo urgentemente y experimentarás esto que Él dijo que ya será cumplido, porque Él vino a cumplir su palabra. Amén. Oremos. Amado Señor, una vez más quedamos absortos e impactados por tu bendita palabra. Y más que todo por los textos bíblicos que se han leído. Más que por las explicaciones, es porque tu misma palabra ha sido leída en voz alta, ha sido leída al unísono, ha sido leída antifonalmente, ha sido releída a través de los versículos que exponen cómo tu Santo Espíritu nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Hoy especialmente de la convicción que haya traído sobre el pecado de nuestras vidas, por lo cual suplico que por tu palabra y por tu Espíritu, conforme a tu voluntad, permita, Señor, que los que se han expuesto hoy a esta palabra no endurezcan sus corazones, sino que vayan a ti en arrepentimiento y fe, y que tu Santo Espíritu haya obrado convicción de pecado en cada uno de ellos y también de nosotros como pueblo tuyo, de los inconversos, pero también de los creyentes. Y cerramos, bendito Señor, con esta preciosa porción de Lucas, donde tú mismo te levantaste en la sinagoga en el día de reposo, en un día como el de hoy que celebramos el día de reposo, a leer a lo que tú viniste, Señor. Hemos aprendido a qué vino tu Santo Espíritu, pero también a qué viniste tú. Y te damos la honra y la gloria, porque estas realidades bíblicas, estas profundas verdades, hallen fruto y tengan fruto en nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Dios les bendiga.